Hermoso himno, hermosa alabanza, la última. Cristo, mis ojos pongo en ti. Creo que de alguna manera es lo que resumiría el mensaje de la carta de Pablo a los Filipenses, ¿no? Es a donde nos está llevando el Señor a poner nuestros ojos, a descansar, a que nuestro corazón rebose de gozo, de paz, por esta gran esperanza que tenemos en nuestro bendito Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Gloria a Él por todas las edades, por toda la eternidad. Hoy estamos terminando con esa porción de la carta a los Filipenses que está allí al principio en el capítulo 1. Estamos terminando con esa sección que ha ido desde el verso 12, hoy vamos a llegar hasta el verso 26 del capítulo 1, en donde Pablo está exponiendo sus circunstancias al momento de escribir esta carta. Y a partir del próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a estar comenzamos a analizar otra parte, otra sección de la carta, en donde Pablo va a comenzar a dar una serie de exhortaciones a la iglesia de los filipenses. Pero ahora, antes de ir a la parte final de las circunstancias, esta parte con la que vamos a terminar hoy, vamos a hacer una vez más un muy breve repaso para refrescar nuestra memoria de lo que hemos venido viendo hasta aquí. Y recordamos de que Pablo se ha subido a un barco allá en Jerusalén para poder ir a Roma, porque él pide ser juzgado allá, porque estaba siendo acusado por los judíos en Jerusalén y querían matarlo, querían quitarle la vida por causa de que él predicaba la verdad de la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesús. Entonces Pablo logra de que las autoridades accedan a su pedido de ser juzgado en Roma, se sube a un barco con mucha otra gente y allí él estuvo una experiencia de un viaje que duró aproximadamente 3 meses y en ese viaje pasaron muchas, pero muchas cosas que no fueron para nada agradables, no fue un viaje placentero en absoluto, sino que en muchas oportunidades él estuvo a punto de perder la vida por causa de las muchas dificultades que surgieron en este viaje. Pero por fin llega a Roma, y cuando llega a Roma, ¿qué es lo que lo esperaba? La cárcel. Es encarcelado, y allí Pablo, una vez más, por causa del Evangelio del Señor Jesucristo, él va a estar no en una prisión común, de estas que eran realmente horribles, sí va a estar, justamente por favor del Señor, no se nos da detalles cómo llegó a suceder, pero él va a estar encarcelado en una casa alquilada. Y allí también bajo la custodia las 24 horas de la guardia romana, de soldados romanos, pero esto va a ser durante 2 años de su vida, él va a estar encarcelado en esa casa. Ahora lo que hemos venido viendo es de que esto no le ha impedido en absoluto a Pablo el poder seguir él proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque Pablo había sido enviado. Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo y Jesucristo le había encargado, como también al resto de los apóstoles y como también ocurre con la iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días, nos envía a que compartamos este bendito mensaje, porque es el único mensaje que existe sobre toda la faz de la tierra que puede traer salvación a las almas de las personas. Las personas, nos enseña la palabra de Dios con toda claridad, que todos nacemos en pecado y la evidencia es de que todos somos pecadores, todos cometemos pecados. Nacemos ya con esa naturaleza heredada de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La palabra de Dios nos enseña de que por nuestro pecado hemos ofendido la infinita santidad de Dios y que por eso merecemos el justo castigo eterno de Dios.
Aquellas almas que han ofendido a Dios con sus pecados, lo que merecen, dice la palabra de Dios, es el castigo por el resto de la eternidad en un infierno de condenación y de sufrimiento sin límites. Pero Dios, viendo que esta es la condición del corazón de los seres humanos, en un acto de pura gracia, de amor y de misericordia, decide enviar a su Hijo al mundo para que Él, por medio de su vida perfecta, por cuanto es Dios hecho hombre, jamás comete un solo pecado en su vida aquí en la tierra. Él es el único que pudo ofrecerse como pago para pagar y saldar nuestra deuda de pecados ante Dios. ¿Y cómo lo hace? Muriendo en una cruz, derramando allí su sangre y muriendo por causa de nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice de que ahora toda aquella persona que reconoce que es un pecador, que ha ofendido a Dios con sus pecados, toda persona que entiende que su situación es ante la eternidad es realmente desesperante porque lo que le espera es la condenación, el juicio de Dios y la condenación eterna, pero también reconoce de que Dios en su amor y su bondad hizo esto de enviar a su Hijo a morir en la cruz por sus pecados. Esa persona, todavía hoy las puertas del perdón y de la gracia están abiertas. Esa persona puede venir a Dios y decir: Señor, reconozco que te he ofendido con mis pecados, pero también entiendo de que todavía ofreces salvación y me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe y mi confianza solamente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y si eso esa persona hace con absoluta sinceridad y por fe sencilla, la promesa es que Dios perdona a esa persona y es libre de la condenación eterna, y a partir de ese momento pasa a ser parte de la familia de Dios, y si esa persona muere, puede morir con absoluta tranquilidad y gozo de que va a ir a la presencia de Dios. Y es de lo que está hablando Pablo en esta última parte también, entre otras cosas. Entonces, nada de estas circunstancias le había impedido a Pablo seguir predicando el Evangelio, y hemos visto que muchas personas se convierten a Cristo. Aceptan esta salvación que Dios les ofrece. Vimos de que muchos soldados se convirtieron a Cristo y muchas personas más que visitaban a Pablo en aquel entonces, en aquella casa donde él estaba prisionero. También vimos de que parte de estas circunstancias eran de que habían otras personas que aparentemente eran hermanos en Cristo, pero que en lugar de predicar a Cristo con este fin, predicaban a Cristo porque sentían envidia de Pablo, algo realmente que uno no lo puede llegar a entender. Pero estas cosas existen, ya hablamos bastante acerca de eso, hablamos de lo que significa la envidia dentro de la iglesia. Y esta gente, estos hombres, predicaban a Cristo, pero lo hacían no por motivos puros, sino para añadir más aflicción todavía a las circunstancias difíciles por las cuales estaba pasando Pablo justamente. Sentían envidia de él, sentían envidia de su autoridad apostólica, sentían envidia por la manera en la que el Señor prosperaba el avance del Evangelio a través de un hombre que estaba preso, y todo lo que estaba produciendo el ministerio de Pablo en Roma en ese momento, a pesar que estaba encadenado, y sin embargo Dios seguía usando la vida de este hombre. Y por todas estas cosas ellos sentían envidia. Pablo también, como hemos visto y vamos a leer en un instante, tampoco él sabía, no tenía seguridad, certeza de si en este momento ya él había llegado al final de su ministerio, al final de su carrera. Él no sabía si iba a salir de esta como había salido de otras. Él no sabía si iba a salir con vida o si lo iban a matar. Porque él podría en cualquier momento recibir la sentencia de César para que le dieran muerte. Y él no sabía qué es lo que iba a pasar. Lo que Pablo nos está diciendo es de que fuera cual fuera el resultado final, fuera lo que fuera el resultado de todo lo que estaba pasando, él nos viene mostrando de que nada habría de quitar el gozo que él tenía en su corazón. Nada podía moverlo de la confianza
que él tenía en su Señor y en su Salvador, nada de lo que pudiera pasar o de lo que pudieran hacerle podía minimizar ni un ápice esta bendita esperanza que él tenía en el Señor, su Salvador. Nada podía moverlo porque él sabía de que el Señor soberano era todopoderoso y en medio de su soberanía y su autoridad, Dios iba a obrar para bien, fuera lo que pasare. Él estaba absolutamente confiado, lo que vimos el domingo pasado, en las promesas que el mismo Pablo encontraba en la palabra de Dios. Él estaba absolutamente confiado en las oraciones de los hermanos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Todo esto formaba parte de esta confianza y esperanza que él tenía. Él estaba absolutamente confiado en la suministración del Espíritu Santo y de los planes eternos de Dios, y Pablo sabía que fuera lo que hicieran con él, todo al final iba a resultar para bien y para el progreso del Evangelio, porque es lo que estaba en el centro del pensamiento y del corazón de Pablo, que el mensaje del Evangelio, que este bendito mensaje de la salvación se extendiera hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios pudiera usar su vida para que este mensaje llegara a personas, cientos y miles de personas, y de que estas personas pudieran tener la oportunidad de conocer cuál es la oferta de salvación de Dios para sus almas. Es lo que consumía el corazón y la vida de Pablo. Que más allá de lo que pudiera pasarle a él, esto es, si vivía o si moría, Pablo dice, de todos modos, me pase lo que me pase, ¿saben qué? Cristo va a ser magnificado en mí, en mi cuerpo. O sea, hagan lo que hagan, mi vida ha estado rendida a este propósito, y hagan lo que hagan conmigo, Dios ha usado mi vida, y si me tienen que quitar la vida, sea como sea, Cristo está siendo y seguirá siendo conocido a través de mi vida. Cristo va a ser magnificado, Cristo va a ser conocido, Cristo va a ser exaltado y Cristo va a ser alabado por todos aquellos que conozcan el mensaje del Evangelio, gracias a lo que Dios me ha permitido hacer por Él y para Él. Sea lo que sea, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Porque la vida de Pablo estaba consumida por la causa de Cristo. Entonces, si muero, dice Pablo, ¿se acuerdan? Él dice, es ganancia. Porque me voy a las moradas eternas y gloriosas, y si esto pasa, voy a ser libre de las cargas de esta vida. Y por fin allí, si bien es cierto que en medio de las dificultades y las penas tengo gozo en mi corazón, pero estando en la misma presencia del Señor, allí mi gozo va a ser pleno. Mi paz va a ser absoluta, porque voy a estar en la misma presencia de aquel que por amor dio su vida en la cruz y me salvó. Porque Pablo había sido un terrible pecador, ¿se acuerdan? Un asesino de cristianos antes de encontrarse con el Señor. Sin embargo, todavía no había llegado la hora en que Pablo tenía que morir. Todavía Dios le iba a dar unos años más. Y entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en los versos 22 al 26, que son los que vamos a analizar hoy, él termina de describir la realidad de sus circunstancias, y las que vamos a analizar solamente en 2 puntos, que son los que tienen en sus hojas, sus bosquejos, y uno es el deseo de Pablo y el otro es la confianza de Pablo. Entonces los invito a que vayamos a la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 19 hasta el verso 26. Si bien hoy solamente nos vamos a detener en los versos 22 al 26, pero es para conectar
lo que vimos el domingo pasado y para respaldar lo que estamos diciendo ahora. Entonces, comenzamos. Filipenses capítulo 1, verso 19. Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Para comenzar, aquí en el verso 22, cuando Pablo dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, me parece importante hacer una muy breve aclaración. Yo sé que tal vez para muchos es algo obvio y está bien, pero quizás a otros les ayude a tener un poquito más de claridad a qué es lo que se refiere la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la carne. A la carne. No siempre tiene el mismo significado. Entendemos de que estamos leyendo nosotros una traducción de los idiomas originales, en este caso el griego, al castellano, y en el griego esta palabra que nosotros siempre leemos carne, en el griego es distinta, porque se refiere a otra cosa y tiene otro significado. En nuestro idioma se traduce siempre igual, por eso es necesario para que entendamos mejor de qué se trata cuando encontramos con esta palabra. A veces, no siempre, y los invito a ir a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. A veces cuando se habla de carne se está refiriendo a esos deseos pecaminosos que se manifiestan en los seres humanos, en el corazón de los seres humanos. Fíjense, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí en Gálatas la palabra carne se está refiriendo a ese lugar en el corazón del ser humano, en el alma, ese lugar donde se asientan todos estos deseos pecaminosos. Otras veces, como podemos ver en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8 y en el verso 13, hace referencia al cuerpo de los animales. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No es nuestra tarea analizar lo que dice el pasaje en absoluto, pero sí es ver de que acá carne ya no se está refiriendo a ese lugar donde se asientan los deseos pecaminosos del corazón, sino que se está refiriendo al cuerpo de los animales que se comían, que se consumían en la carnicería.
Y otras veces, como acabamos de leer en Filipenses, y volvemos allí, Filipenses 1:22 y el verso 24, se refiere sí al cuerpo humano, a nuestro cuerpo, ¿sí? A nuestro cuerpo. Por eso acaba de decir Pablo en el verso 22, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y en el 24 hace referencia a lo mismo, se está refiriendo a la vida física, se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo a este estuche, si se quiere, en donde vivimos. Pablo está hablando entonces de seguir viviendo en su cuerpo. Y entonces vemos también de que Pablo sabía de que la única razón que valía la pena, la única razón que tenía sentido para él poder seguir viviendo en este mundo era solamente y nada más que por la causa del beneficio de la obra y el poder llevar frutos, lo cual consistía en llevar almas para Cristo, en predicar el Evangelio. Otra vez, esto es lo que consumía la vida y los días y el tiempo y las fuerzas y las energías de Pablo. Él sabía que lo único que tenía sentido para él, para seguir viviendo en esta vida, era seguir proclamando el Evangelio, era que personas conocieran la salvación de Cristo, y para aquellos que ya habían conocido a Cristo, él también estaba muy dispuesto a seguir edificándolos como creyentes para que ellos también al final pudieran hacer lo mismo que él estaba haciendo, o sea, hacer discípulos. Entonces Pablo sí moría, nos dice por un lado, de que para él era ganancia. Era muchísimo mejor. Pero, paralelamente, dice, si tengo que quedar con vida, entonces no sé bien qué escoger, dice Pablo. Estoy puesto en estrecho. Si tengo que escoger entre una cosa y la otra, porque Pablo acaba de manifestar este deseo tan profundo de su corazón de poder partir definitivamente ya con el Señor y poder estar en la presencia del Señor y poder estar en las glorias eternas, porque realmente, hermanos, no existe nada que sea más hermoso que estar en la misma presencia del Señor. No existe absolutamente nada en toda la faz del universo, mucho menos en esta tierra, en este mundo, que sea más valioso, ni más glorioso, ni más honroso que poder estar en la misma presencia de este santo Dios bendito, lleno de gloria, majestad y santidad, y estar allí en su presencia por siempre y para siempre. Y Pablo lo sabía. Y no nos olvidemos que Pablo había tenido una experiencia que nunca nadie tuvo, que fue la de haber estado en ese lugar. Y se le permitió ver algo de lo que es ese glorioso lugar cuando el Señor lo llevó al tercer cielo. Entonces Pablo tenía en su mente, en su corazón, anhelos santos y un ardiente deseo de por fin poder estar en ese lugar. Cuando volvió de ese lugar y comparaba ese lugar con lo que era la tierra, el mundo, la vida, creo que podemos entender a Pablo. Este anhelo ardiente que él tenía de poder estar allí con el Señor. Pero al mismo tiempo, Pablo era un hombre que estaba despojado de sí mismo, al punto tal que estaba dispuesto a renunciar, a irse ahora mismo a estas glorias eternas, si por un tiempo más Dios decidía y disponía de que él podía seguir siendo de bendición a los hermanos de la iglesia en Filipos y quién sabe a cuántas otras personas más. Entonces el verso 23 de Filipenses capítulo 1 dice: de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Entonces Pablo tenía este deseo casi incontenible, pero Pablo también era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo era un hombre que tenía dominio propio y él sabía cuál es el orden de sus prioridades en la vida, y la prioridad, él entendía de que así lo disponía Dios, que se quedara en su carne, en su cuerpo, seguir viviendo aquí en la tierra, para seguir siendo de bendición a los hermanos de la iglesia de Filipos, pues entonces que así sea. Pablo lo que quiere que entendamos es que él ahora está en medio de esta lucha, de este conflicto, un conflicto santo en él, por su anhelo ferviente de poder estar en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo él también estaba muy decidido a renunciar a esta gracia para seguir permaneciendo y seguir sufriendo si hacía falta para bendecir la vida de otras personas. Por eso dice, estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger. Se sentía presionado por estas dos posibilidades. Es como cuando nosotros decimos, no sé qué hacer, me encuentro entre la espada y la pared. Bueno, más o menos así es como Pablo se sentía. Pablo sabía que partir para estar con el Señor significaba ya irse de este mundo y no regresar nunca más. Ya no iba a ser como esa experiencia temporal que tuvo, que el Señor lo llevó al tercer cielo y después los devolvió a la tierra. No, él ahora se iba y no regresaba nunca más. Él sabía que partir era muchísimo mejor, porque iba a ser por fin despojado de ese cuerpo, de esa carne. Ese cuerpo que todavía lo tenía encadenado a esta vida. Porque vieron de que si hay algo que nos tiene atados a esta vida y no nos permite salir de viaje, es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo. Es como esos barcos que están listos para salir de viaje, pero están encadenados por el ancla, que no los permite salir. Bueno, Pablo sabía, de alguna manera, metafóricamente, pensando, hablando, de que su cuerpo era lo que le impedía poder ir todavía a aquellas glorias eternas. Entonces Pablo, él sabía que partir era muchísimo mejor, porque por fin iba a ser despojado de ese cuerpo. Sabía que era muchísimo mejor, porque si esto pasaba, era el fin de los problemas. Hermanos, se acaban los problemas. Y Pablo tenía muchos problemas. Pero todo eso se iba a acabar. Pablo sabía de que era muchísimo mejor, porque era el fin de las lágrimas. Un hombre que había derramado tantas y tantas lágrimas en 40 años de ministerio. Pablo sabía que era muchísimo mejor, porque iba a ser el fin de tanto dolor que había cargado, no solamente en su cuerpo, sino en su alma y en su espíritu, por todas las situaciones difíciles que ya hemos visto por las cuales él tuvo que pasar. Pablo sabía que iba a ser muchísimo mejor partir de este mundo, porque era el fin de las enfermedades, y Pablo sufría ciertas enfermedades. Hay algunas distintas teorías por allí, pero cuando vemos en la carta a los Gálatas, nos hace suponer de que él tenía problema en sus ojos. Después lo charlamos el jueves, si quieren. Pero tenía enfermedades, era un hombre, era una persona común y corriente. Pablo sabía de que era muchísimo mejor, porque iba a ser también el fin de seguir sufriendo, por ejemplo, los latigazos que recibió tantas veces en su vida, el ser apedreado, el sentir el rechazo del mundo, de aquellos que rechazan a Cristo.
Pablo sabía que iba a ser el fin de todas estas cosas. Pablo sabía que iba a ser el fin de seguir sufriendo por aquellos hermanos, también haciendo referencia a los hermanos de la iglesia en Gálatas. ¿Se acuerdan de que Pablo dice de que él sufría dolores de parto para que Cristo fuera formado en ellos? Porque todavía estaban dudando y se dejaban seducir por falsos evangelios, por los judaizantes. Y Pablo sufría por los hermanos de estas iglesias a la cual él había plantado y los amaba tanto, y sufría porque sabía que estaban siendo engañados por falsos maestros. Pablo sabía que era muchísimo mejor salir de este mundo porque iba a terminar de pelear él mismo con el pecado en su propia vida y porque iba a ser el fin de seguir resistiendo los feroces ataques de Satanás y de sus demonios que se levantaban también contra su vida y que se oponían para que él llevara el evangelio a todo el mundo. Hermanos, fueron 40 años de sufrir y de luchar con todas estas cosas y tantas otras cosas más. Pero ¿qué dice el verso 24? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo sé que es muchísimo mejor. Yo sé que me libro de todas estas penas y dolores y angustias, etc. Yo lo sé. Pero quedar en la carne, quedar en este cuerpo, seguir viviendo, es más necesario porque ustedes son mi prioridad. No soy yo mi prioridad. No es mi bienestar mi prioridad. Ustedes son mi prioridad. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Él está renunciando a este deseo genuino, legítimo y ardiente de estar con el Señor y ser liberado de todas estas cosas. Él está deseando esto no porque él amara este mundo y las cosas de este mundo, sino porque sabía que los filipenses y las almas que aún no conocían a Cristo todavía necesitaban de él. Si él se quedaba en este mundo, no era porque él amaba este mundo, era porque era para beneficio de estos hermanos, no para beneficio propio. Era para beneficio de la causa de Cristo, y es por esto de que otra vez él en el verso 21 dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo no es que se quería quedar en el mundo porque amara el mundo ni las cosas del mundo, sino porque amaba a los propósitos de Cristo, amaba a la iglesia de Cristo, amaba a los hermanos, amaba la causa de Cristo. Allá en el año 2016 se estrenó una película que después vimos con Nancy. Quizás la han visto, seguramente muchos de ustedes la han visto. La película se llama, todavía la pueden encontrar, se llama Yo antes de ti. Así se llama, vos la viste. Muy interesante la película. Se trata de un muchacho cuya familia tiene muchísimo dinero. Tiene mucho dinero. Y él por esa razón tuvo una vida llena de placeres, viajaba por distintos lugares del mundo, practicaba muchos deportes, le gustaba muchísimo el deporte, tuvo una vida de muchos lujos, lujos de todo tipo, hasta que un día él es atropellado por una moto y queda cuadripléjico. Y entonces, a raíz de este accidente tan pero tan grave, lo único que puede hacer a partir de ese momento solamente era mover su cabeza. El resto del cuerpo no podía moverlo. Entonces, esto hace de que a partir de ese momento, él de manera permanente necesitaba asistencia para absolutamente todas las cosas que tenían que ver con su vida.
Incluso hasta tenían que darle de comer porque él ni siquiera podía hacerlo por sus propios medios. Quedó cuadripléjico. Entonces contratan a una chica para que lo atienda y al principio no tienen una buena conexión, no tienen una buena relación. Él la trata muy mal a la chica por ahí se enoja y le dice, mira, no me acuerdo exactamente, pero le dice, mira, si estoy acá es porque necesito realmente el dinero para poder vivir. Porque él estaba todo el tiempo, por causa de lo que le había pasado, él todo el tiempo estaba molesto. Todo el tiempo estaba muy enojado, estaba enojado con la vida, estaba enojado con lo que le rodeaba, estaba enojado con sus padres, con su madre. Él estaba enojado con todo por la situación tan pero tan difícil por la que le estaba tocando vivir, y lo único que él deseaba era la muerte. Él quería morirse. De hecho, él pone un plazo de 6 meses en donde él dijo, mamá, si en el plazo de 6 meses algo no cambia, yo quiero ir a Suiza para que me practiquen la eutanasia. No quiero seguir viviendo. Pasan los días y la chica comienza de a poco a ganarse la confianza y el afecto de este muchacho que en la película se llama Will. Entonces, bueno, comienzan a mejorar la relación entre ellos. Y él acepta de que ella ahora lo saque, porque estaba encerrado ahí en su habitación solamente, y de que lo saque y que vayan a la ciudad a pasear y a conocer, a disfrutar de distintos eventos. Entonces lo lleva a la chica a una carrera de caballos y están allí y pasan un buen tiempo. Otro día lo lleva a escuchar una orquesta en vivo y finalmente lo convence para que fueran de viaje y se van a una isla, que no recuerdo ahora cuál es, ni me acuerdo si la mencionan, pero es estas islas que son hermosísimas, paradisíacas, vieron que el agua es azul, transparente, sol, palmera, todas esas cosas. Ya que no saben qué pasó ahí. Se enamoraron. Ellos se enamoran. Pero en este mismo momento, a causa de este conflicto interno que Will tenía, él le confiesa a la chica de que él tenía planes de ir a Suiza para quitarse la vida porque no soportaba más seguir viviendo de esta forma. Le dice de que él jamás iba a poder hacerla feliz, como ella se lo merecía, y que ella no sabía cuánto él había amado su vida antes de este accidente terrible que tuvo. Por eso la película se llama Yo antes de ti. Le dice, vos no sabés cuánto yo amaba mi vida, cuánto yo disfrutaba de todo lo que podía hacer. Yo disfrutaba muchísimo, se trataba de mi vida. Y yo podía hacer un montón de cosas. Podía correr, podía nadar, podía viajar, podía hacer un montón de cosas. Pero todo esto ahora ha quedado en el pasado. Y ahora en lo único que pienso cada mañana, cada vez que abro mis ojos, es en morirme. Porque no quiero ya seguir viviendo. No soporto más seguir cargando con este sufrimiento. Termina la película y finalmente él se va a Suiza, la familia accede a su petición y terminan quitándole la vida. Le practican la eutanasia y se muere Will. Pero le deja una carta a la chica y le deja un montón de plata. Y en la carta le dice de que él iba a estar siempre al lado de ella. Uno entiende que pasar por una experiencia de este tipo debe ser algo realmente muy difícil para una persona.
uno entiende lo que padecen personas que están en esta o en situaciones similares, situaciones que causan semejante dolor, frustración. Tenemos que ser empáticos y entender el sufrimiento de las personas y dar gracias a Dios porque estamos sanos dentro de todo. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, allí nosotros vemos, otra vez, es como, son pocos los que usan lentes, algunos usan lentes acá. Yo tendría que usar lentes, lo que pasa es que me hago el que veo, pero no veo. Pero cuando yo me pongo los lentes, bueno, anoche para ver el partido me puse los lentes y dije, Messi, porque si no veo cosas borrosas que corren detrás de algo. Pero nos pasa eso cuando venimos a la palabra de Dios. Tenemos una visión muy borrosa y confusa de lo que realmente es la vida y de lo que realmente consiste la vida. Y cuando nosotros nos ponemos los lentes de la palabra de Dios, allí comenzamos a entender la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, vemos que el sentido de la vida es absolutamente otro. Es absolutamente contrario a la experiencia y a los deseos de Will. Pablo, y los invito a ir buscando el libro de los Hechos, capítulo 20, pero Pablo, como ha ocurrido también con muchos hombres y mujeres de Dios que han sufrido muchísimo, y no solamente que los vemos en la Escritura, sino también en tiempos extrabíblicos, hombres y mujeres de Dios que han sufrido muchísimo, pero ellos entendieron que el sentido de la vida, el verdadero sentido de la vida, no lo vamos a encontrar jamás en satisfacer nuestros propios deseos, sino en vivir para la gloria de Dios. Ese es el único sentido que tiene esta vida, es el verdadero sentido de la vida. Hechos capítulo 20, verso 17 al 24, aquí Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y dice lo siguiente, Hechos 20, 17 al 24, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta que estamos ante algo que es absolutamente distinto cuando hablamos del verdadero propósito de la vida? Yo sé, dice Pablo, lo que me espera, porque Dios me lo ha revelado. Me esperan más dolor, más persecuciones, más cárceles, más tribulación. Pero ¿saben qué? No hago caso de ninguna de estas cosas, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo.
porque yo solamente vivo para acabar mi carrera con gozo, para acabar con el ministerio, lo que el Señor Jesucristo me ha delegado, para dar testimonio del bendito mensaje de su salvación. De esto se trata la vida. Obviamente este muchacho Will, el de la historia de la película, no era del Señor. Y por lo tanto, como pasa con tantas y tantas personas en el mundo, él tenía una visión equivocada de cuál es el verdadero sentido de la vida. Él, a pesar de su invalidez, que no sé cuánto tiempo habrá sido, porque allí uno lo ve y le puede dar más o menos un hombre de 30 años, no sé, unos años antes habrá sido el accidente, pero él, a pesar de su invalidez, ¿saben qué? No sufrió ni la 10ª parte de lo que sufrió Pablo en toda su vida, 40 años de mucho sufrimiento. Sí, no estaba cuadripléjico, pero la pasó muy mal. Y en verdad en el caso de Will, lo que él más tenía era una gran frustración por no poder disfrutar de la vida, porque para él el sentido de la vida consistía en vivir para sí mismo y no para Dios. Él quería volver a disfrutar de sus viajes, de sus amigos, de sus lujos, de todas estas cosas. Él no entendía, él no conocía el verdadero propósito y significado de la vida. Por eso estaba tan desesperado, tan triste, tan frustrado y terminó quitándose la vida. Ahora, ¿por qué este hombre estaba tan, pero tan vacío de propósito? Pues, por lo que estamos diciendo, porque él no sabía cuál es el fin por el cual Dios ha creado al hombre. Hermanos, no estamos acá por casualidad. No somos fruto de un accidente, no somos fruto de que nuestros papás se descuidaron y de repente mamá quedó embarazada. No, todo ha estado en los planes de Dios. Si estamos en esta vida, nosotros entendemos que el fin principal y único por el cual Dios ha creado al hombre es para que el hombre glorifique a Dios con su vida y comience a gozar de Dios desde ahora y para siempre. Ese es el único propósito por el cual Dios nos ha creado. Le dijo a Adán y Eva: vayan, multiplíquense, sean fructíferos, llenen la tierra de descendencias, de hijos e hijas. Antes de que el pecado entrara en el mundo les dijo esto. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Porque en ellos Dios había puesto ¿qué cosa? Su imagen, la imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, Dios los creó y Dios quería de que su imagen, por medio de la raza humana, llenara toda la tierra. Y esto significaba de que todos los seres humanos con su vida, al llevar la imagen perfecta y santa de Dios, pudieran vivir para darle gloria y alabanza a este Dios y disfrutar de este Dios por el resto de las edades. Después entró el pecado y todo esto se tuvo que cancelar por un tiempo. Pero Dios no creó a Adán y Eva para que ellos vivieran separados de Dios, separados de la voluntad de Dios, de que ellos hicieran su vida como mejor les pareciera, de que la vida de ellos solamente iba a consistir en disfrutar del jardín del Edén, de comer de las frutas, de disfrutar de la vida. No, sí, eso era parte, pero el propósito supremo era de que ellos disfrutaran a su Creador, dieran gloria a su Creador con sus vidas. Por eso es de que el mundo vive con sus vidas y sus corazones tan pero tan vacíos de propósitos, porque no están entendiendo cuál es el fin y el propósito por el cual Dios los ha creado.
este muchacho de la historia no buscaba la gloria de Dios, sino la suya propia. ¿En qué terminó? En que se quitó la vida y él pensó también muy erradamente, muy equivocadamente, que al terminar con su vida, él habría de terminar con su sufrimiento. Ahora, ¿es esto lo que pasó? No, hermanos. Porque si una persona ha muerto sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber depositado su confianza en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, sin haber comenzado a vivir su vida para vivir para la gloria de Dios, esta persona va a terminar en un estado de sufrimiento eterno, sin fin. Los sufrimientos de Will no terminaron con la eutanasia, ahí empezaron. Y si este fuese un ser real, porque es ficticio, es una actuación, pero si fuese un ser real, esa persona está en condenación eterna por el resto de las edades. Primer gran engaño, y en el que muchas personas creen también. Y otra cosa en la que él estaba muy equivocado, y por eso hay que tener mucho cuidado con las películas que vemos, con los mensajes que dejan las películas. Pueden ser muy emocionantes, muy románticas, muy que te mueven las emociones, que te hacen llorar. Pero él le dijo, yo voy a estar con vos, a la chica, al lado tuyo, todos los días de tu vida, ¿viste? Como cuidándote, una especie de ángel de la guarda. Hermanos, los muertos no tienen contacto con los vivos. Ya sea que estén en el cielo, sea que estén en el infierno. Es otro gran engaño. Es otro gran engaño. Salmo 73, verso 21 al 28. Después léanlo completo al salmo, pero es un salmo de Asaf, que era un levita, usado por Dios. Y él viene diciendo de que él está muy turbado al ver cómo prosperan los impíos, los malvados. Aquellos que viven sin Dios y viven involucrados en vidas de pecado. Él estaba muy turbado porque veía cómo los malvados prosperaban. Sin embargo, después de un momento él puede comprender las cosas desde la perspectiva de Dios, y es esta pequeña porción que vamos a leer. Fíjense, es como que de repente él se pone los lentes de Dios y entiende la vida a la luz de la verdad y de la palabra de Dios. Salmo 73, verso 21 al 28, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, esto está diciendo por este pesar que él tenía de ver la prosperidad de los impíos, ¿ok? Pero fíjate el 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A nadie más. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque Dios es todo. Solamente necesitamos a Cristo. Solamente necesitamos vivir por Cristo y para Cristo. Y esta era la bendita esperanza
de Pablo y esta era la confianza que Pablo tenía. Pasamos al último punto, la confianza de Pablo. Versos 25 al 26 de Filipenses 1. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Estar con Cristo era muchísimo mejor, pero Pablo prefiere negarse esta tremenda bendición. Y confiado en esto, sabe que el Señor lo va a dejar, lo va a seguir dejando para que Él pueda seguir siendo de bendición para el provecho y para el gozo de los hermanos en la iglesia de Filipos y vaya a saber para cuántas otras personas más. Algunas preguntas para ir terminando y para reflexionar a la luz de la verdad de la palabra de Dios, con los lentes puestos. ¿Cuál es nuestro mayor anhelo en la vida? ¿Cuál es el deseo más fuerte o el mayor deseo que late en nuestros corazones? ¿Qué es lo que realmente estamos deseando en esta vida? ¿Es para nosotros, así como lo era para Pablo, pensar en salir de este mundo caído un deleite? O sea, en morirnos. ¿Deseamos estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? ¿Salir de este mundo pecaminoso caído? ¿O estamos aferrados a Él porque amamos tantas cosas del mundo? Entonces anhela nuestro corazón, tiene ese anhelo ferviente y ardiente como el que tenía Pablo de estar ya con el Señor. O cuando abrimos nuestros ojos a la mañana decimos, Señor, líbrame del mal y que hoy no sea el día que me muera. Porque si pensamos que cuando morimos estamos perdiéndonos algo del mundo, si pensamos que en estos términos que morir es una pérdida, pues, hermanos, Pablo nos acaba de decir que morir es ganancia. Es ganancia. Y si somos del Señor, si nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados, si hemos puesto nuestra confianza en el bendito sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, si hay evidencias de que el Espíritu Santo de Dios ahora mora en mí a partir del momento que me arrepentí, Dios me perdonó, me recibió como su Hijo, hay evidencias de que el Espíritu Santo ha comenzado una obra santificadora en mi vida, en mi corazón, ya no es lo mismo de antes, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, a partir de ese momento todo es hecho nuevo. Si eso, el Espíritu Santo está dando testimonio a mi espíritu de que ahora soy un hijo de Dios, pues entonces si somos del Señor, no tenemos nada que temer. No tenemos nada que perder, al contrario. La muerte nos acaba de enseñar Pablo que nos libra de este mundo pecaminoso y nos lleva a la misma presencia del Señor. ¿Cuántos anhelamos fervientemente poder estar ya en la misma presencia de nuestro Señor y Salvador? Ya, ahora mismo. Ahora, si mi deseo es quedarme en esta vida, no porque amo el mundo,
sino por causa de que la salvación de Cristo se siga conociendo, por causa de que puedo ser de bendición para otras almas que conozcan la salvación del Señor, para que éstas puedan ser edificadas. Si mi anhelo es quedarme todavía en el mundo porque el Señor me está llamando para que sea parte de su obra por el tiempo que Él lo decida, pues entonces, hermanos, como Pablo, estamos en sintonía con la voluntad del Señor. Terminamos el mensaje el domingo pasado haciéndonos una pregunta. ¿Podemos decir, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Entonces, si mi deseo de quedarme aquí en la vida todavía es para eso, estamos dentro de la voluntad del Señor. Ahora, una cosa es querer partir con el Señor, porque esto es muchísimo mejor, o quedarme en la tierra por causa de la extensión, de la salvación de las almas, aunque como Pablo tengamos que estar puestos en estrecho en esto y no saber qué escoger, porque estar con Cristo es mucho mejor. Cualquiera de estas dos opciones están bien, copiando, si se quiere, el anhelo y el carácter de Pablo. Estar con Cristo o quedarme por causa de su obra, cualquiera de esos dos anhelos son legítimos y están conforme a la voluntad de Dios. Pero otra cosa muy diferente es querer partir de esta vida porque ya no soporto más el sufrimiento, como le pasó a Will, o quererme quedar en este mundo porque amo más lo terrenal que lo celestial. Y esto nada tiene que ver con la voluntad de Dios para sus hijos y para sus hijas. Si es así, esto no está bien. Y si esto es así, pues entonces debemos revisar nuestro corazón, ponernos los lentes de Dios y hacerlo a la luz de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Gracias porque no nos has dejado para que andemos a ciegas ni a tientas, sino que lumbrera es a nuestros pies tu palabra, es lumbrera a nuestro camino. Nos muestras la verdad, nos muestras tu verdad, nos ayudas a ordenar nuestras prioridades, nos ayudas a ver con más claridad. Y todas estas cosas, Señor, realmente llenan de ánimo y de gozo nuestro corazón. También, Señor, de desafíos muy importantes, porque quizás podamos estar luchando con estas emociones, con estos deseos. Pero, Señor, si entendemos cuál es el único propósito por el cual estamos en esta vida, entendemos de que hemos sido creados por ti y para ti. Entendemos de que nuestros corazones habrán de estar inquietos hasta que no rindamos toda nuestra vida a ti, porque tú nos has creado para ti. Señor, es un desafío real, pero si estamos luchando con esto al mismo tiempo es algo hermoso, porque es evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces te pedimos que nos ayudes, Señor, en este camino que todavía nos resta por caminar hasta que estemos en tu presencia, que nos ayudes a que nuestras vidas cada vez más puedan darte la honra y la gloria que vos mereces. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.